Comentario. Hoy yo quiero, más que un comentario, a propósito del día que estamos hoy eh, celebrando, que es el 1 de mayo, ¿no? Pero por cuestiones de logística, pero sobre todo del famoso puente, hace muchos años ya aquí se implementó que si un día festivo caía, por ejemplo, fin de semana, viernes, sobre todo viernes, jueves, se hacía lo que se llama un puente. Esto es para que la semana no tenga impedimento, porque imagínense ustedes que lo hubiésemos celebrado el viernes día de fiesta, como que se interrumpe el ritmo de la semana y entonces retornar hoy a laborar. Quizás si usted pudiera aprovechar más como hoy, por ejemplo, la gente tuvo un fin de semana largo, salió quizás desde el viernes, del sábado, disfrutó sábado, domingo, hoy lunes puede retornar a su casa sin ningún tipo de problema, sin saber que tiene que ir a trabajar, a laborar, y entonces básicamente por eso se implementa este tipo de situación, ¿no? Lo que le llaman un puente, y eso a mí me parece bastante positivo. Sin embargo, lo que me ocupa hoy, tipo reflexión, análisis, es la situación que vengo viendo en nuestro país. Es el hecho de que veo muchas cosas que me llaman a preocupación. Porque históricamente el dominicano, cuando usted le pregunta, ¿cómo está la cosa? Siempre te va a decir, bueno, no está muy buena, está mala. Yo nunca he escuchado al dominicano decir, esto está bueno. Nunca lo he escuchado, de verdad, honestamente. Pero uno sabe que eso básicamente por costumbre, porque hay mucha gente que está bien y dice, no, esto no está bueno, esto está malo. Es como que nos inculcaron eso desde que éramos pequeños o que hemos venido sufriendo esta costumbre y se ha quedado en el ADN del dominicano y lo primero que nos sale a nosotros cuando nos pregunta que cómo está la situación, que está mala. Y bueno, ciertamente el dominicano ha vivido de mucha precariedad. El dominicano ha sido un individuo que hemos saltado de a poquito de ese campo intrínseco que era nuestras raíces, ¿no? De ese campo de nuestros abuelos, quizás no de nuestros padres, porque ya nuestros padres emigraron a través de sus padres a la ciudad y quizás empezaron a vivir como otro tipo de vida, aunque todavía rudimentaria, pero como que queda ese campo y hemos ido poco a poco, ¿no? Abriéndonos al mundo, a una civilización que ha permitido que la República Dominicana ocupe lugares importantes, ya, qué sé yo, unos 15, 20 años, que la República Dominicana ha tenido un despegue. Sin embargo, el dominicano no ha dejado de decir nunca, esto está mal. O sea, por más que quizás tenemos acceso ya a comunicación buena, ¿no? Con un buen internet que hace mucho tiempo República Dominicana ha estado catalogada en el área del Caribe, en el área de Latinoamérica como uno de los países con un internet, ¿no? Con una conexión muy buena. Eso tiene mucho que ver con las empresas que han venido a invertir en temas tecnológicos, aunque yo tengo mis diferencias con el servicio. Hay un servicio ahí y sobre todo la protección al consumidor que no es muy buena, pero ya ese sería otro tema. Entonces la República Dominicana ha venido creciendo, sin dudarlo, creo que los gobiernos que presidió el presidente Leonel Fernández en su momento hizo grandes cambios en la apertura del país, luego Hipólito Mejía con el tema de las carreteras, ¿no? Esa carretera al Coral, que luego la terminó Leonel. Danilo Medina también continuó un gran trabajo en construcción de escuelas, también las autopistas. Todo eso, señores, es importante para un país avanzar. La comunicación, no solamente digital, que debe ser la más importante hoy día, pero la comunicación terrestre, vial. La República Dominicana puede darse el lujo de que tiene que contar en estos momentos con uno de los mejores sistemas de carretera en Latinoamérica.
sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ahora mismo la conexión que tenemos en nuestro país es muy buena y se continúa trabajando en ello, porque la República Dominicana, señores, era un caos antes, en términos de carreteras. Y usted solamente tiene que irse 20 años, 25 años atrás, cuando nosotros viajábamos en una carretera a Santo Domingo de una sola vía. Ustedes recuerdan, eso fue el otro día. Eso fue el otro día. Ya hoy día disfrutamos de grandes autopistas. De grandes autopistas. Entonces, todo esto se suma a una serie de cosas que la República Dominicana, de manera paulatina, ha venido gozando. Pero hay algo que para mí es lo más importante, o una no, dos cosas, que es la estabilidad macroeconómica, que es muy importante, y la estabilidad política, política social. Porque cuando en un país usted ha podido celebrar alrededor de cuántas, bueno, 1, 2, 3, 4, más de 8 elecciones, y todas han salido de manera positiva para el país, en donde el que pierde saluda y reconoce que perdió ante el que gana, y la población se queda tranquila, la población lo acepta, exceptuando esa elección que se intervinieron, ¿no? Recuerdan, ¿verdad? En el gobierno de Danilo Medina, donde ahí eso es un tachón en la historia de estos años de tranquilidad política que hemos tenido. Y eso es parte, señores, de lo que vive la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede hoy día que me está preocupando? Nosotros contamos con un presidente que ya va a tener 6 años ya en el poder, ¿verdad? Estamos hablando de que a Luis Abinader ya fácilmente le quedan 2 años de gobierno, 27 y 28, porque este año ya lo que le queda es medio año. Y a Luis Abinader le ha tocado muchas situaciones, sobre todo iniciar con el tema del COVID. Una situación difícil que heredó con políticas que el gobierno de Danilo Medina implementó en su momento. O sea, el mundo no estaba preparado para el COVID. O sea, ningún país del mundo sabía lo que estaba sucediendo y se fue aprendiendo en la marcha, y creo que la humanidad sacó un 100, porque a pesar de que murió sí mucha gente, bueno, pues mucha gente murió por condiciones propias de salud, no necesariamente porque no recibió pues las indicaciones correctas que en su momento no se contaba en ninguna parte del mundo. Entonces, Luis Abinader heredó eso, ¿no? Esa improvisación médica, que los doctores no sabían cómo actuar, cómo poder abordar un paciente con este tema del COVID, y se fue caminando, ¿no? En la marcha. Eso fue algo difícil para cualquier gobierno, salir. Recuerden que estábamos con mascarilla, no podíamos salir. Bueno, fueron muchas las cosas, ¿no? Luego Luis, junto con el ministro de Turismo, fuimos los primeros, señores, el país en el mundo que abrió sus puertas al turismo. Dijo, no, espérense, vamos a abrir ya, porque si nosotros vivimos del turismo, no podemos darle espalda al turismo, claro, con todas las cosas, ¿verdad?, que teníamos que tener, con todas las condiciones y previsiones para recibir turistas, y todo fue un éxito. Luego la guerra Ucrania-Rusia también ha sido un elemento bastante difícil que ha tenido que enfrentar el gobierno de Luis Abinader. Aquellas inundaciones gigantescas, señores, que no se habían visto en la capital de la República Dominicana, donde murieron varias personas, muchas desaparecidas también, y daños materiales increíbles. Se cayó la pared también del túnel, viendo varias personas, una explosión en San Cristóbal. Señores, este hombre, este presidente ha tenido que lidiar con tantas cosas, pero tenía siempre una particularidad, que Luis siempre salía al frente, ¿no? Y daba la cara y planteaba cosas, y bueno, la gente, a pesar de todas las situaciones que le he dicho, hemos ido caminando. Pero no sé, como que en los últimos meses yo he sentido un ambiente extraño. No sé si es porque ya Luis no vuelve, no sé si es que la gente se cansa, hasta los presidentes se cansan, no sé, pero he sentido como un ambiente extraño,
Y sí, realmente, ya cuando tú le preguntas a un dominicano que cómo está la cosa, ya yo creo que no es, y que no, que porque está acostumbrado. Es que la cosa está dura de verdad. Sí, 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 sí. Sí, la cosa está difícil. Y usted tiene que sumarle a todo lo que yo le dije, la guerra con Rusia y Ucrania, Rusia y Ucrania no, perdón, de Irán, Estados Unidos e Israel, que ciertamente sí nos está dando duro. Esto no es de que un juego, de que no, que van a subir los precios. No, 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 no. Lo estamos sintiendo. Y ustedes saben qué es lo peor, que muy contrario a lo que pudiéramos nosotros haber dicho del COVID, sentimos que el gobierno no se ha preparado o no tiene un plan de contingencia para esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente eh, el gobierno ha dado como muchos tumbos, muchas cosas, muchas reuniones, mucho reunirse con líderes de la oposición. Y yo el otro día me preguntaba y dije, yo no recuerdo la vez que Danilo Medina llamó a ninguna oposición para reunirse y preguntar qué podemos hacer. No recuerdo tampoco, no sé si ustedes lo recuerdan, me lo pueden decir, yo no lo recuerdo. No recuerdo a Leonel Fernández tampoco en ningún momento llamar a ningún opositor para preguntarle que qué hay que hacer, que qué creen. Entonces, viendo estas acciones que ha tomado el gobierno de Luis Abinader, yo digo, caramba, pero es que no debe ser así. Yo creo que el gobierno debe estar, y yo no digo que no tome algunas sugerencias, pero de esa manera tan abierta y como que usted le ve como que realmente como que están muy desesperados, usted dice, bueno, pero es que realmente no hay como un plan, no hay como una contingencia, no hay como informarle a la población, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay varias cosas que el gobierno ha fracasado, ¿no? Y una de ellas fue el tema de la reforma. Esa reforma que el gobierno anterior, hablo de Danilo Medina, no la implementó y se la dejó al próximo gobierno. Pero hay cosas en los gobiernos que hay que tomarlas. Yo decía el otro día que hay medidas que son impopulares, que los gobernantes no quieren ni siquiera verla por cuestión de voto. Pero ya Luis no vuelve. Yo pienso que en su momento debió de tomar la decisión clara, porque si esa reforma era lo que iba a lograr que el país mantuviera una contingencia y una estabilidad, entonces a todo lo que viniese debió tomar una decisión en cuanto a esto. Entonces, yo digo que me siento preocupado porque son muchos los elementos que usted puede sentir, percibir, ya no solo percibir, sino sentir en su bolsillo. Miren, la gran mayoría de los sindicatos de transporte han subido sus pasajes. La Romana no es la excepción. Yaso de Mipur, que es esta ruta de los mulos o Villahermosa, subió 5 pesos. Hay mucha gente que me dijo, Gardón, eso no es que lo subieron, ¿será que lo formalizaron? Porque nosotros hace mucho estamos pagando 50 pesos. Porque cuando tú le pagas 50 pesos al chofer, nunca tiene menudo para los 5. Y la gente se lo deja. Y yo, bueno, pues entonces lo que están es formalizando el pasaje. Entonces, subida de precios de los pasajes, los combustibles. Me preocupa mucho, mucho, mucho esa marcha que se dio ayer en San Juan, donde se reunieron miles de personas a protestar por este proyecto, que dicho sea de paso, no es de Luis Abinader, señores. Esto viene desde Leonel Fernández, ¿eh? Desde Leonel Fernández, de su último gobierno. Luego Danilo Medina también se hicieron algunos estudios, eso se aprobó y ahora en este gobierno se quiere terminar de ejecutar. Entonces, todo eso usted lo suma, señores, y va creando como un ambiente extraño en la población. Pero entonces súmele a eso que, como yo se lo dije al principio del comentario, Luis era un presidente comunicativo, que eso era cada rato. Él, hoy habla el presidente, y qué sé yo, lo hacía desde el palacio, lo hacía desde aquí, en un tono bien jovial, que quería pues tener esa mancomunidad, ese contacto con su pueblo. Pero Luis ahora no habla. Luis tiene varios días o meses. Recuerden que él tenía la quincenal, o la semanal, perdón, donde allí
era un ejercicio bueno. Desde diciembre, señores, eso ya se esfumó y el gobierno no dice por qué ni nada. Entonces, ahí es que tú te vas a dar cuenta que al final de la jornada, señores, de verdad que yo siempre lo he dicho, no es como uno empiece, es como uno termine. Y yo todavía siento que el presidente tiene la oportunidad de terminar bien. Porque quizás ahora estamos en esta crisis que la estamos sintiendo. El que no la está sintiendo, señores, que no se llame engaño. Estamos sintiendo esta crisis fuerte y esta crisis que es como que cuando tú la sientes en el ambiente, tú la sientes en el ambiente y por eso me preocupa lo que se está sintiendo. Aumento de precios, canasta básica, los pasajes, los combustibles. Entonces, eh, señores, hay que hacer cosas. Entonces, el gobierno habla de una serie de medidas como que no llenan las expectativas. Recortar gasto a los partidos políticos. O sea, cosas como que lo que hacen es que la efervescencia aumente más y que realmente la oposición pues tenga más trabajo que hacer. Definitivamente este gobierno ha tenido suerte en eso, ¿no? Esta oposición de verdad es una oposición bien tranquila. No sé si es porque se están reorganizando, no sé si es que fue tan grande la derrota que se llevaron en el 2000 que todavía, 6 años después, ellos no han podido reorganizarse. Pero bueno, ha tenido esa suerte este gobierno, que la oposición no ha sido nada prácticamente. Se han limitado a hacer algunas declaraciones, pero gracias a Dios, para la estabilidad del país, no ha tenido esa incidencia. Ahora bien, reitero mi preocupación de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viendo, de lo que parece que ya es inevitable, como es esta crisis que a veces tú dices, bueno, hay una crisis, pero tú no la sientes, pero realmente se está sintiendo, señores, en cada bolsillo del dominicano. Así que ojalá que el presidente hable a la población prontamente, pueda tener realmente medidas que vayan precisamente a impactar de manera positiva toda esta situación negativa que estamos viviendo como pueblo en los últimos meses, obviamente debido a situaciones externas, pero que debemos de nosotros también tener nuestra contingencia de manera interna. Hasta aquí nuestro comentario.